¿Alguna vez has subido a un taxi en la madrugada y has sentido que algo no estaba bien? No con el conductor, sino con el otro pasajero, ese que está sentado en el asiento de atrás, ese que no debería estar ahí, ese que cuando volteas a ver ya no está, pero el asiento sigue hundido, como si el peso todavía estuviera presente. Hay personas que transportan cosas sin saberlo, gente que recoge lo que no debería ser recogido. Y cuando lo haces, cuando abres esa puerta y dejas entrar algo que no es completamente humano, ese algo se queda contigo, viaja contigo, te acompaña a lugares donde nunca pediste ir. Esto pasó en Reno, Nevada, en el 2011, una ciudad de luces que nunca se apagan, de casinos que funcionan las 24 horas, de gente que viene a perder dinero y a olvidar sus problemas. Una ciudad donde es fácil desaparecer, donde nadie pregunta demasiado, donde las cosas extrañas pasan todo el tiempo y nadie las cuestiona porque todos están demasiado ocupados con sus propios asuntos. Había un taxista que se llamaba Ray Castellanos, 46 años, divorciado, 2 hijos que vivían con su madre en otro estado. Ray había sido taxista durante 15 años. Conocía cada calle de Reno, cada casino, cada hotel barato, cada rincón donde la gente se metía cuando no quería ser encontrada. Manejaba el turno de noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana. El turno donde ves todo, el turno donde la ciudad muestra su verdadera cara. Ray había visto de todo: borrachos, apostadores desesperados, parejas peleando, gente llorando, gente riendo sin razón, gente que se subía al taxi y no decía nada durante todo el viaje. Solo miraban por la ventana con ojos vacíos. Ray ya estaba acostumbrado. Ya nada lo sorprendía. O eso pensaba. Era una noche de noviembre, fría. El tipo de frío seco del desierto que corta la piel. Ray estaba estacionado afuera de un casino en el centro, esperando, viendo a la gente salir. Algunos felices, la mayoría no. Eran las 2 de la mañana, hora en que la gente empieza a aceptar que no va a ganar, que es momento de irse a casa, o al hotel, o a donde sea que puedan dormir. Ray vio a un hombre salir del casino, alto, delgado, con un traje oscuro que se veía caro. Caminaba raro, no tambaleándose como los borrachos, sino con pasos muy medidos, muy controlados, como si estuviera pensando cada movimiento. El hombre miró alrededor, y entonces sus ojos se fijaron en el taxi de Ray. Caminó directo hacia él. Ray bajó la ventanilla. «¿Necesita un taxi?» El hombre asintió. No dijo nada, solo abrió la puerta trasera y se subió. Ray esperó a que dijera a dónde quería ir, pero el hombre solo se quedó sentado ahí, en silencio, mirando hacia adelante. «¿A dónde lo llevo?», preguntó Ray, volteando a ver por el retrovisor. El hombre lo miró a través del espejo. Sus ojos eran oscuros, muy oscuros, como si no hubiera luz reflejándose en ellos. «Al norte», dijo. Su voz era baja, tranquila, pero había algo en ella que hizo que Ray sintiera un escalofrío. «¿Al norte de dónde? ¿Tiene una dirección?» «Solo maneja al norte. Yo le diré cuándo parar». Ray no estaba seguro de esto. Normalmente no aceptaba viajes así, sin dirección clara, sin saber a dónde iba. Pero había algo en el hombre que lo hizo no discutir, algo que le dijo que era mejor hacer lo que decía. Ray puso el taxi en marcha y salió del estacionamiento, hacia el norte. Manejaron en silencio durante unos minutos. Ray trataba de hacer conversación. Es lo que siempre hacía. Ayudaba a pasar el tiempo. Ayudaba a que los viajes se sintieran menos incómodos. ¿Tuvo suerte en el casino? El hombre no respondió inmediatamente. Solo seguía mirando hacia adelante. Después de un momento dijo: «No vine por suerte». Ray no supo qué decir a eso, así que siguió manejando, pero empezó a notar algo.
El aire dentro del taxi se sentía diferente, más pesado, más frío, como si la calefacción no estuviera funcionando. Ray la revisó. Estaba encendida, pero el frío seguía ahí, y había un olor apenas perceptible, como a tierra mojada, como a algo que había estado enterrado. Ray miró por el retrovisor otra vez. El hombre seguía ahí, sentado muy quieto, demasiado quieto, sus manos sobre sus piernas, sin moverse, sin parpadear. Ray sintió que algo no estaba bien. Pero ya estaban lejos del centro, ya estaban en las afueras, y voltear ahora sería raro, sería sospechoso. Siguió manejando. Las luces de la ciudad quedaron atrás. Ahora estaban en carretera abierta, oscuridad a ambos lados, solo las luces del taxi iluminando el camino, y ese silencio pesado que llenaba el auto. Si estás viendo esto, si has llegado hasta aquí, quédate. No salgas todavía, porque lo que viene necesitas escucharlo, necesitas entenderlo. Y si algo de esto te suena familiar, si alguna vez has sentido que transportaste algo que no debías, suscríbete, porque hay historias que necesitan ser compartidas, advertencias que necesitan ser dichas. Y esto apenas comienza. Después de 20 minutos, Ray vio algo a lo lejos. Una luz, pequeña, parpadeante. A un lado de la carretera parecía una fogata o una linterna. ¿Es ahí?, preguntó Ray. ¿Ahí es donde vamos? El hombre no respondió. Ray empezó a sentir algo más, una presión, como si algo estuviera empujando contra su pecho, dificultándole respirar. Miró el retrovisor otra vez, y esta vez notó algo. El hombre ya no estaba mirando hacia adelante, estaba mirándolo a él, directamente, sin parpadear, con una intensidad que hizo que Ray sintiera que su corazón se detenía por un segundo. «Pare aquí», dijo el hombre. Ray frenó. No había nada ahí, solo carretera, solo desierto. Ni siquiera había esa luz que había visto. Tal vez la había imaginado. Tal vez estaba más cansado de lo que pensaba. ¿Aquí?, preguntó. ¿Estás seguro? No hay nada aquí. Aquí, repitió el hombre. Abrió la puerta. El aire frío de la noche entró al taxi, pero no era solo frío, era algo más. Ray lo sintió, como si algo más grande hubiera entrado con el aire, como si la noche misma estuviera respirando dentro del auto. El hombre salió. Se paró junto al taxi, mirando hacia el desierto. Ray esperó a que cerrara la puerta, pero el hombre solo se quedó ahí, de pie, inmóvil. «¿El pago?», preguntó Ray, tratando de sonar normal, tratando de no mostrar el miedo que estaba empezando a sentir. El hombre volteó a verlo y sonrió, una sonrisa pequeña, extraña. «Ya pagué», dijo, «hace mucho tiempo». Y entonces se dio vuelta y empezó a caminar hacia el desierto, sin linterna, sin nada, solo caminando hacia la oscuridad. Ray lo vio alejarse, su figura haciéndose más pequeña, hasta que desapareció, completamente, como si la noche se lo hubiera tragado. Ray cerró la puerta trasera. Su mano temblaba. Puso el taxi en marcha y aceleró. Quería alejarse de ahí, quería volver a la ciudad, a las luces, a la gente, pero mientras manejaba, notó algo. El olor, ese olor a tierra mojada, seguía ahí. Y el frío no se había ido. Y entonces escuchó algo, un sonido que venía del asiento trasero, un susurro tan bajo que casi no era audible, pero estaba ahí. Ray miró por el retrovisor. El asiento estaba vacío, pero el susurro continuaba, y Ray podía escuchar palabras, apenas distinguibles, pero ahí. No deberías haber parado. Ray pisó el acelerador. El taxi voló por la carretera, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo sobre el motor. No miró atrás,
No volvió a mirar el retrovisor, solo condujo, hasta que vio las luces de Reno, hasta que estuvo de vuelta en el centro, hasta que estuvo rodeado de gente otra vez. Se estacionó, apagó el motor, respiró, trató de calmarse, se dijo a sí mismo que había sido su imaginación, que estaba cansado, que había trabajado demasiadas noches seguidas. Pero cuando bajó del taxi para revisar el asiento trasero, vio algo. Una mancha en el asiento, oscura, húmeda, como barro, como tierra. Ray limpió el asiento. Pasó el resto de la noche sin aceptar más viajes. Se fue a casa temprano. Trató de dormir, pero no pudo. Cada vez que cerraba los ojos, veía al hombre, de pie en el desierto, mirándolo, con esa sonrisa. Los días siguientes fueron extraños. Ray volvió a trabajar. Hizo su turno normal, pero algo había cambiado. Empezó a notar cosas. Cuando manejaba por ciertas calles, cuando pasaba por ciertos lugares, sentía algo, esa misma presión en el pecho, ese mismo frío, y a veces, cuando miraba por el retrovisor, veía algo en el asiento trasero. Una sombra, apenas visible, que desaparecía cuando parpadeaba. Ray empezó a preguntar. Le contó a otros taxistas sobre el hombre del traje, sobre el viaje al norte. Algunos se rieron. Dijeron que probablemente había sido un turista raro, que Reno está lleno de gente extraña, que no era nada. Pero uno de los taxistas más viejos, un hombre llamado Eddie, que llevaba 30 años en el negocio, no se rió. Se puso serio y le dijo a Ray algo que lo hizo sentir aún peor. ¿Hace cuánto pasó eso?, preguntó Eddie. Hace unas semanas, respondió Ray. Eddie negó con la cabeza. Entonces ya es tarde. ¿Tarde para qué? Para deshacerte de él. Cuando recoges a uno de esos, cuando los llevas a donde quieren ir, te quedas marcado. Ellos regresan, no de la forma que esperas, pero regresan, y cada vez que suben, te llevan un poco más lejos, hasta que eventualmente no regresas. Ray pensó que Eddie estaba loco, que estaba tratando de asustarlo, pero en el fondo sabía que había algo de verdad, porque lo sentía. Esa presencia que no lo dejaba, esa cosa que ahora viajaba con él. Y esa noche, mientras Ray manejaba por el centro, mientras esperaba un pasajero, vio algo, una figura, de pie en la esquina, vestida con un traje oscuro. Ray sintió que su sangre se helaba. Era él, el mismo hombre, de pie ahí, mirando directamente al taxi. Ray arrancó. Manejó rápido. No miró atrás. Pero sabía que no había escapatoria. Sabía que lo que había recogido esa noche no era humano. O no completamente, era algo más, algo que usa la forma de personas, algo que viaja, que busca, que necesita ser transportado a lugares donde no puede ir solo. Y Ray lo había llevado. Lo había dejado en ese lugar en el desierto, y al hacerlo había completado algo, había abierto algo, y ahora eso lo seguía, esperando el momento correcto para pedirle otro viaje. Las semanas pasaron. Ray dejó de dormir bien. Cada noche veía al hombre, a veces en sueños, a veces despierto, de pie junto a su cama, mirándolo, sin decir nada, solo esperando. Ray consideró dejar de trabajar, dejar el taxi, mudarse de Reno, pero algo le decía que no importaba, que a donde fuera, esa cosa lo seguiría, porque ahora estaban conectados, porque Ray había aceptado transportarlo, y ese acto había creado un lazo que no se rompía fácilmente. Una noche de diciembre, Ray estaba manejando por las afueras de la ciudad. No había aceptado ningún pasajero. Solo estaba manejando, tratando de aclarar su mente, y entonces lo vio. El hombre, parado en medio de la carretera. Ray frenó. El taxi derrapó. Se detuvo justo frente a él. El hombre caminó hacia el taxi, abrió la puerta trasera. Se subió. Ray no dijo nada. No podía. Su garganta estaba cerrada. Su cuerpo paralizado. «Gracias por volver», dijo el hombre, su voz igual que antes.
calmada. Pero ahora Ray podía escuchar algo más en ella, algo hambriento. ¿A dónde?, preguntó Ray. Su voz apenas un susurro. Más al norte, más lejos esta vez. Ray manejó. No tenía opción, o al menos eso sentía, y mientras conducía, mientras se alejaba de las luces de la ciudad otra vez, se dio cuenta de algo. Esta vez no iba a regresar. Esta vez el hombre lo llevaría al lugar donde todos los pasajeros como él terminan. Ese lugar en el desierto donde la noche nunca termina, donde las cosas que no deberían existir esperan, donde los que transportan lo prohibido finalmente pagan el precio. Encontraron el taxi de Ray 3 días después, abandonado en una carretera secundaria al norte de Reno. Las puertas abiertas, las llaves todavía en el encendido, pero Ray no estaba. Buscaron durante semanas, helicópteros, perros, voluntarios, nada. Ray simplemente había desaparecido. Revisaron los registros del taxi, las últimas coordenadas del GPS, pero no había nada útil. El sistema había dejado de funcionar esa noche, como si algo lo hubiera interferido, como si algo no quisiera ser rastreado. Y hay algo más, algo que nunca se hizo público. Cuando revisaron las cámaras de seguridad de los casinos, cuando trataron de rastrear los movimientos de Ray esa noche, encontraron algo extraño. En una de las grabaciones se ve a Ray en su taxi, estacionado afuera de un casino, y se ve a alguien subiendo al asiento trasero. Pero cuando amplían la imagen, cuando tratan de ver quién es, la figura está borrosa, como si las cámaras no pudieran enfocarlo, como si fuera algo que las cámaras no estaban diseñadas para capturar. Y si ves la grabación completa, si la miras hasta el final, ves algo más. Ves el taxi alejándose. Y por un momento, solo un momento, puedes ver algo en el asiento trasero. No solo una persona, sino dos sombras, una sentada, una de pie, inclinándose, como si estuviera susurrando algo al conductor. Los otros taxistas de Reno no hablan mucho de Ray. Cuando se menciona su nombre, cambian de tema. Pero todos saben, todos han escuchado las historias sobre pasajeros que no aparecen en los registros, sobre viajes que no deberían existir, sobre lugares en el desierto donde los taxis terminan abandonados. Y algunos han admitido algo, en privado, en voz baja, que ellos también han recogido a alguien extraño, alguien que no dio una dirección clara, alguien que solo dijo al norte o al este o sigue hasta que te diga, y que cuando dejaron a esa persona, cuando esa persona salió y desapareció en la noche, sintieron lo mismo que Ray, esa presencia, ese frío, esa sensación de que algo se había quedado con ellos. Ahora quiero que pienses, si alguna vez has estado en un taxi en la madrugada, si alguna vez has sentido que el conductor estaba llevando a alguien más que no podías ver, si alguna vez has sentido ese frío inexplicable, ese peso en el asiento junto a ti, escribe en los comentarios, viajé con algo. No necesitas explicar más, solo reconócelo. Y si conoces a alguien que trabaja conduciendo de noche, que recoge personas que no conoce, comparte esto, porque tal vez necesitan saber que no están solos, que otros han sentido lo mismo, y que hay cosas que es mejor no recoger. Reno sigue funcionando como siempre. Los casinos siguen abiertos, los taxis siguen recorriendo las calles, y de vez en cuando alguien desaparece, un conductor, un pasajero, alguien que fue visto por última vez subiendo a un taxi en la madrugada, y nunca vuelven. Y si alguna vez estás en Reno, si alguna vez necesitas un taxi de noche, y si el conductor se ve nervioso, si sigue mirando por el retrovisor, si el aire dentro del auto se siente más frío de lo que debería, presta atención, porque tal vez no eres el único pasajero, tal vez hay alguien más ahí, sentado en la sombra, esperando, viajando a lugares donde no debería poder ir, usando gente como Ray para cruzar, para moverse,
para llegar más lejos cada vez. Y si el conductor te pregunta a dónde vas, y tú respondes, y entonces escuchas otra voz, una voz que no es tuya ni del conductor, una voz que susurra una dirección diferente, no mires hacia atrás, no trates de ver quién habló, solo bájate, sal del taxi, aléjate, porque si te quedas, si sigues ese viaje, vas a terminar donde Ray terminó, en ese lugar al norte, donde la noche nunca acaba, donde los pasajeros que nunca aparecen en los registros esperan su próximo transporte. Duerme tranquilo esta noche, si lo que viaja en la oscuridad te deja.